prepararnos para lo que nos viene a nosotros en este lado del continente con la variante Omicron, que ya ha aumentado los casos, aunque todavía no es predominante en nuestro país. Sí nos tiene preocupados. Y según las proyecciones del Mensal, en las próximas semanas se podría llegar incluso a los 6.000 casos diarios. Esto por la irrupción, como ya les hablábamos, de la variante Omicron. ¿Qué cuidados debemos tener? ¿Cómo debemos prepararnos? ¿Es bueno que la población, mientras más se vacune, más protección tenemos? Bueno, vamos a tomar un contacto con el doctor Miguel O'Ryan para despejar alguna de estas dudas durante esta mañana. Doctor, muy bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos durante esta jornada para hablar sobre todo de lo que va a ocurrir quizás con este pic que anuncia entonces que podríamos tener en contagios, en número de contagios que podrían llegar a los 6.000 casos diarios. Muy buenos días, Carolina, Carla, Gustavo. Buenos días, doctor. Doctor, ¿usted está de acuerdo con esta predicción? ¿Usted cree que Omicron podría llegar a ser así de incidente en Chile o con la vacunación Omicron en nuestro país debería comportarse un poquitito distinto? Es casi con toda seguridad que vamos a tener un incremento, es lo que se vio en Europa, con incrementos que uno podría decir que fueron brutales, superando por los números de casos que se habían visto con anterioridad en lo que se está viendo en países vecinos y que empezamos a ver en nuestro país. ¿Cuál va a ser la magnitud de esa alza en cuanto al número de casos? Porque una cosa es el número de casos y otro el número de casos severos, que podemos conversar después, que es la buena noticia. Menos casos severos esperamos, pero el número total de casos puede llegar a ser bastante alto, especialmente pasado las fiestas, en la medida que Omicron, ya se sabe, tiende a infectar también a personas vacunadas. Obviamente menos que a personas no vacunadas, pero puede infectar a personas vacunadas. Claro, las vacunas, perdón, no bajan la proliferación o el contagio del virus. Por eso usted dice, pese a que estemos vacunados, vamos a ver un alto número de casos igual. Sí, ojo, la vacuna, por supuesto que disminuyen también los números de casos. Sin embargo, la efectividad de las vacunas, que los reportes que habían salido de los estudios chilenos estaban acercando un 80% con la dosis de refuerzo en globo a las variantes anteriores para la disminución de infección. Para esta variante van a disminuir probablemente más cercano a un 25 o un 30%, haciendo una extrapolación no clara, pero uno puede teorizar, de tal manera de que van a haber muchas personas vacunadas que se van a estar infectando. La buena noticia es que la gran mayoría de esas infecciones van a ser infecciones respiratorias del tracto respiratorio superior, en su gran mayoría leves a moderadas. No despreciables, pero leves a moderadas. Claro, doctor, usted mencionaba anteriormente que podría haber una distinción, no una diferencia respecto a la cantidad de casos con los casos más graves, respecto a la variante Omicron ya en nuestro país. ¿Cuáles serían las características, por ejemplo, si tuviésemos una nueva ola con la cantidad de infectados y los infectados graves de COVID? Sí, hay ya, yo diría, bastante poca duda que esta nueva ola, como uno lo quiera definir o no, que vamos a tener de veranos, si uno extrapola lo que se visualizó en Europa en su ola que fue de otoño-invierno, que tienden a ser más severas, hubo incrementos muy importantes de casos en todos los países europeos. Sin embargo, las hospitalizaciones se mantuvieron en niveles bastante razonables y bajas, especialmente en aquellos países que tenían las más altas tasas de vacunación, como España, Portugal. En los países donde las tasas de vacunación eran más bajas, como Alemania, Austria, se ve que las hospitalizaciones eran algo mayor. Nunca semejante a lo que eran durante el primer y segundo año, pero eran mayores. Entonces, lo que uno puede esperar razonablemente para nuestro país, primero, es verano. La ola tiende a ser ya de por sí algo menor por ser verano. Segundo, la altísima tasa de vacunación que tenemos en nuestro país va a jugar un rol importante en la protección. Y lo que uno puede esperar, razonablemente esperar, es este incremento de casos de verano, pero esperamos con una baja importante, o no baja importante, pero no un incremento significativo en las tasas de hospitalización. Pero, ojo, eso no significa que uno puede descuidarse, porque sí pueden incrementar las tasas de hospitalización a un cierto nivel si es que hay un descontrol muy alto del número de casos, y por eso es importante seguir cuidándose. Buen punto. Claro que sí. Doctor, y sobre esto de la proliferación de Omicron,
la alta tasa de contagios. Ya se podría estar hablando a nivel mundial de que Omicron marcaría el fin de la pandemia y que tendríamos que relacionarnos de alguna manera con el COVID, como nos estamos relacionando con la influenza o con otras patologías que año a año se manifiestan. ¿Usted está de acuerdo? ¿Qué piensa sobre esto? La pregunta no la escuché muy bien porque justo pasó el camión de la basura. Sí, bien ruidoso. Se hizo muy difícil. No, Pero se puede doctor, repetir rápidamente nada más que la pregunta, por favor. Sí, no, doctor, ¿usted está de acuerdo con esto que se dice que Omicron marcaría el fin de la pandemia? Bueno, es una interesante hipótesis. La hipótesis se sustenta en que al ser muy transmisible va a infectar a un alto porcentaje de la población no vacunada y también vacunada, produciendo un eventual refuerzo inmunitario y en la medida que no cause una desproporción de casos severos, no va a producir un desbarajuste, ¿no es cierto?, del sistema de salud y aumento de la letalidad, que es lo que más nos preocupa, produciendo un incremento de personas inmunizadas. Y eso podría darle, entre comillas, un golpe de gracia a la pandemia por coronavirus mirando a futuro. Es una hipótesis planteable, pero el tiempo dirá si efectivamente Omicron en ese sentido nos va a estar ayudando en el control global de la pandemia o no. Ahora, habiendo dicho eso, y me han preguntado también, bueno, será importante que la gente se infecte con Omicron, entonces no hagamos medidas para controlarlo. Ahí yo diría, ojo, cautela. Una cosa es que Omicron tienda a producir infecciones más leves, pero no está desprovisto la posibilidad de poder producir, especialmente en personas con factores de riesgo no vacunados, infecciones más severas, incluso hay reportes de fallecidos. De tal manera que es una apuesta muy riesgosa, o sería una apuesta muy riesgosa decir a la población que llegue y se infecte con Omicron. El camino no es ese, el camino es sí producir la inmunidad con un mecanismo mucho más controlado que son las vacunas, donde sí sabemos que el riesgo es ínfimo a nulo. Claro. También que el mensaje es a seguir cuidándonos, porque no es la idea que se dispare Omicron en nuestro país, la idea es mantenerlo bajo un cierto control, que si va a infectar a personas, infecte fundamentalmente a personas vacunadas, que van a tener cuadros leves a lo más moderados, y evitar en lo posible que infecte a personas no vacunadas y con factores de riesgo que pueden tener infecciones más graves. Claro que sí, antes de hablar o ponernos en el escenario del fin de la pandemia, pensar en cómo seguir cuidándonos en medio de una pandemia que sigue más vigente que nunca. Doctor Miguel O'Ryan, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana, que le vaya muy bien. Buenos días. Muchas gracias, muy buena semana. Igualmente. Gracias.